Marandupona, San Marco omombeuháicha. Paisha pamba, isha papeina, coina na ame ayu, maina vero mañana debe iñan de programa, mi pende programa interrogativa, pero se va a ir a página que a toralo hermano pera. En aquí Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapuy, Peina y puta sombra, te veñi me llevo en dive paika tu jamás, y cumbu mi yajao, vea coedición número 789, dica a toralo hermano pera, 789 edición, a muy lleguen de lo veave, que me jabe ya pues acabe, ya ni puru y en el programa, seguidores fuera, opa rupi, te llenen el estatus, ya después ya veo, iba a muy que te tan amuer un video en de seguidores fuera, y en el de Shaña en el Duaina, a ver en de ahí no pastor Sergio David, o esa cultura, ese año puño ya poña, de audio ya poña, de video, mi, te shan anga muy, me ante pega tu la año de Xiaomi, otro teta, igual año de YouTube y nada, pastor Mateco, lindo, excelente. Sí, ya hayan de a participar en de estudio de Ipona, de estudio de acerca del Espíritu Santo con que y ya mi se deja año boca tu milan de programa veis nevi ay coite bueno Centro de Remanente Fe y Adoración, Congregación Centro Remanente Fe y Adoración, Congregación Betel, Uni, a ver, Moaje, Bemina, programa, vea, a través de WhatsApp, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Telegram, un breno hoy. Y me YouTube, Caija Torah, Estudio Bíblico en Guaraní, Caija Torah, Moí un Pepe, Radio WhatsApp, Rupi, Beca, tú y me baiteo y Grupo Harupi. Más 595-985-162-975, ya ne Pumburí, línea de contacto, venía de contactar en 10. Pembo la vende mensajito y cuera que ella ahí na bebé Telegram veña pesaña en el programa ahí Alejo Robadín abu llegue pues ahí grupo cuera de cada hija Torá hoy ahí na boasa cada hija Torá predica ñe pues muy ñande orecua vieji pues algunos la predica bueno anime cada hija Torá es igual pero hoy tú ese lo hoy tipo pueda y hagan de ella por vez y cotejo la maquinaria necesitamos buena computadora para hacer eso que me están pidiendo ustedes hermano querido tenemos pero ya ni cote ve con más y capacidad hoy y toda esa guaya muy bello de programa y básicamente ya es mi vaina y capacidad vea ya porque en tu celo está la es por internet continuamente sería bueno tener eso hecho te yo en la paraguayo oña te tambo pues en tu celo a nivel las predicas a veces ahora va ahí lo mitad diferente España mía por ejemplo oña, por internet y coiteta pero bueno y ahora y ahora por ahí aparece algún hermano, alguna persona que quiera donarnos la computadora, que tenga esa capacidad para hacer todo esto, y después de apoyar y hacer adelante, no hay por problema. Bueno, hablando de ofrenda y ayuda, ahí te digo, ese hermano la tapizacuera, algunos como tiene y la misi, pero onda misi, hermano la de condereña hoy un día la educata, 5.000, 10.000 guaraní, un viaje, está en hermano con crisis. La billetera y tigo o personal, veo un agente, allá hay cuadras, sé si que ha cambiado un litro hasta yo vaina. Así que a Nina belleza de la pentija, la algunos atunos tímidos lucais y hija, pago se perjudica y la vez. Así que 5.000, 10.000, 20.000, de cuáis, pero a nivel de la misia, bueno, a lo mejor de las acamo, ay, yo digo 10.000, y voy misión, va. Justo otro hermano Uruca se de la 10.000 allá. Jande Uruca y de cosa más 20, guri. A ver, lo irá. 0985-6898-24 años de línea girotivo. 0985-162-975 giro personal. Ya le co billetera Wally, billetera Bueno, Western Junior. Tapi acuérdate tan bueno, agradecimiento total. Sí, pero hay que botar en cuenta hablando de esto de que si
se puede orar por los apoyantes del programa. Tengo hermano querido, damos Uguazui, pero ya que la allá. Primero agradecer a los hermanitos, las estáis pero hoy. La se putinó y que tu hanguay se hace ambas apoyar las obras a dedicar a estudiar a Japonia con el programa. Peina ahí pesa a mismo ayudañan de mitad menguana. Ya mi ministerio recoge y ambos hemos y la iglesia ve la Biblia, los nombres restaurados y si se puede también hacer para ello un programa infantil de enseñanza. Justamente estábamos con eso, ahí estamos con un pastor de Posada, castellano me lleva por también. Hay tuitas ese hilo, a ver ya comprometemos a hacer allí Eliana, ¿ves? A 10 años recoja, roñeja, ataro y tuitas ese. Ya puta ver tiene programa, a lo mejor con entrada, hay la de calidad y teíta, pero por lo menos ahorita la enseñanza. En español lo libre lo mitad. Agradecer a ver la propuesta y agradezco la ayuda, la ofrenda también a los hermanitos. A Ibero va a apoyarse, vea, porque oye, extender la en el ministerio. Va a estar ya de programa Guananibe, cuando pegenduma y nacoca hija tora, pecuaman la calidad de la enseñanza. Ya de inyección de esperanza, para ya puedo España y Eve. Cuando hoy no está importada por internet continuamente. Hoy a ver otro, hoy potama ahí mitad memoara ya pota mía tu sala trabajo esa veía agradecerte y también mi hermano hay algunos en dudas a me una picua y lento moto la va a destinata la vende ayuda a mí namo para ayudar a comer a ver hoy te conté que todas las ya equipa y capacita ya avanzar porque crece el ministerio en todas partes hay necesidades y se necesitan materiales de estudio audio se necesita enviar los estudios a los grupos, esa inquietud y naya. Hay que tener materiales, hay que tener tecnología y todo eso también tiene su costo, hermano querido. A la Ikatumi, Haisha ya está yo a la Ikatumi, Haisha veces pues no agradecerte y también ya agradezco a los hermanos que me están apoyando desde Paraguay y el extranjero allá. Bueno, oímos, pea. Sugerencia, pea ya cumplida en 10, pea hago planea tu ahí hermano querido, con internet, ve. La vez coi la forma va esa ya pea hacer. Van a bañar en botadita. Pero pea comida mengua. Ya pea así, ya potas por lo menos una vez. Viernes caro pituña a lanzar mana pea porque y alguna iglesia ya reuní la mitad fuera sábado pues arebe, hoy sábado caru, hoy domingo, bueno. Entonces más y que la iglesia, la congregación, pues. Y bueno, a viernes pues arebe y vive a la y apita en los grupos por lo menos. A la que tú hace años comprometer, me la picote todo con material, peña comunicando más en día, entonces ella preparada más ya de cómo apea instanes. Ya elaboramos la libreta mía gracias al padre ya y a Pota Upea, un programa de enseñanza escritural con los nombres restaurados y según la exégesis hebrea para niños, ni también van a ver. Para tener un contenido de pregunta y respuesta que no oré a veces allí ni no responde para ahí la pregunta, pero porque va a ir como tarea para que los niños pregunten a su papá, a su mamá o a sus pastores. Más o menos, pese a la que tú allí ya pueden hermano querido. Ahora, si tienen más idea, pero caminan de respecto a lo que es el programa infantil, para niños, audio para niños, de enseñanza escritural. Inyección de esperanza infantil, era con para el ministerio y bueno, porque J es español, bebé. España y M. Bueno, pero con materiales, mía, Catúa Peruca, CPM Paraguay, por encomienda, todo lo que sea referente para trabajar con los niños. Ya recibí para mí, ya capacita betas allá, hasta allí apoyo de escuela y la otra escuela y programa, otra escuela y audio.
ya sabe que tú ven y que tú ibas a fabricar yo recuerda algo visual, misa ya. Bueno, está entonces, por lo menos el audio me comprometo ya. Audio de enseñanza bíblica infantil. Ya anotando. Peipotata vamos a con material ya elaborada viernes bien y mañana disponible vea BM entonces con reuniones sábado domingo miega tú me ves en Ducal la mitad y que sea algo que no sea muy sí ya entiendo que no sea muy profundo o con términos muy difíciles. Bueno, pero esos son ya otro programa mi hago ya mi tatu sabe a benguará imagina entonces la de topar güey. Bueno, ya ella ya no me se cargo bebé. Cualquier cosa mensaje hace ya WhatsApp me anga viernes y cuere y la hoy potable en año WhatsApp con material. Oye tema. Capítulo 6 verso 2 en adelante, pero ya está en el programa. Sí, está programa ya de cosas. Está te envía pon y así ve yo topo allí a ver. O toca allí Marco Reinarte ya. Bueno, cuando llegó el Shabbat, algunos dicen que el Shabbat y el domingo ya no tienen nada que ver. Hey. ¿Por qué discutir por el día si cada uno tenemos nuestro día de adorar? Bueno, ya, estamos en ese PAB hoy. A ver con el tema, es bueno, tal para en la PAB, responde, mire la pregunta, a ver, amigo o amigas, bueno, mi querido oyente, cuando llegó el Shabbat, él comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos quedaban asombrados al oírlo y decían, ¿de dónde sacó esos conocimientos? ¿Qué sabiduría es esa que se le ha dado tantos milagros? Le ha dado tantos milagros hechos por sus manos. Bueno, ¿qué sabiduría es esa que se le ha dado? Tantos milagros hechos por sus manos. Bueno, ya putado Pepe y mi hija ya responde mi pea ya es a mí cierto, ya discutimos, porque la Biblia está enmarcado y claro y te vea día de descanso. Ya discutimos, cada uno ya le coñan de día de adoración, excelente, por irrefutar a ver, ya discutimos, vean. Pero día de descanso hoy bíblicamente es un día X, séptimo día que es a veces y a cochar lea cueves anden buscar esa versión es BIM. Ahora el resto Reina Valera mía día de reposo, claramente ha llegado el día de reposo y es a mí otro 6.2 la conversión y el siguiente día de descanso a veces y hago otra versión y cuando llegó sábado vea con otra versión y cuando llegó el sábado bueno, obviamente el día de descanso bíblico es el día sábado. Eso bueno no podemos cambiar. Ahora repito vaya otra cosa vaya acá uno picuata bella pero día de adoración nos dice acá que solamente el sábado se tiene que adorar. Pero de la ñ confundí mi querido oyente dejo la día de adoración, sí, todos los 7 días de la semana, los 30 o 31 días del mes, 365 días del año, de adoración es adorada. Pero el tema acá es del día de descanso donde la ñ confundí. A lo mejor es el día de descanso, pues acá uno ya pues tú usas, ahora ya pues tú usas ya. A lo mejor eso quisiste decir, pero bueno. Pero Ñandego ya respetar la unidad establecida en la escritura. La escritura BGI donde, bueno, ahora ya no es más tal día, el día de descanso, es tal día, o ya especificado, hay cosas que no hay.
Por eso dije, el que sabe que día es el día de descanso y tiene posibilidad de respetar, lo respeta. El que sabe, pero que no tiene, y ya indica tú, y bueno, por indejuzgar a guardia. Pero es indiscutible que el día de descanso es, no porque yo sea de la religión adventista o sabatista, no sé qué tista, pero la Biblia es igual. Bueno, y por eso lugar la mopa es de la cambia paiteja, güey, mía. No existe eso. Inclusive tenemos materiales que demuestran quién fue lo que organizó todo pero ese otro día de descanso, al primer día de descanso y adoración, Solid Day, el día del sol, ya de Copaina. Bueno, pasamos a otro, ya mañanita, a ver, versículo 3. No, este es el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacob, hijo de María. Este es el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago. Y otro dice de Jacob. ¿Por qué hay variación de nombre? ¿Acaso no se ponen de acuerdo en el nombre de los hermanos del Mesías? Pero resulta ser, no es eso. Resulta ser que viene a ser la misma persona. Eso está ahí de Reina Valera. ¿Ya 6.3, no es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo. Bueno, a ver, 6.3. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María, un hermano de Santiago. Ahí está. Viene a ser la misma persona, con dos nombres, uno en Jacob, de ahí desciende Jacobo, allá, probablemente. De hebreo o al griego, del griego latín, ocho de castellano, ves allá, pero viene a ser la misma persona. Se sabe eso, hermano. Este fue siempre un problema. Anda, ya discutimos. Ahí no, para el nombre, el cambio de los nombres en las ediciones no hebraicas fue letal. Y al Mesías, oye, pues el Mesías era Jesús, pero él es su nombre original en hebreo, era la misma cosa. De que acá está sucediendo con Jacobo, Santiago, lo que sea ya. Y eso a mí, ¿cómo podría ser en... No es este el carpintero, el hijo de acá, por ejemplo, Vin vender revisar, ¿no? Ahí solamente Jacob, no es la problema, y nada, Jacobo Santiago, sino también Miriam, Guatamina. Miriam, Miriam es la hebreo. Así que problema de cambio de nombre siempre hubo. Del hebreo al griego, del griego al latín, del latín al español, bella. Yandé María, ya y que eso es Henry Haven. Había sido y el nombre original, por lo menos la Vin, en la Biblia Vin debe topar los nombres originales, en hebreo. Ahora, ¿no entendieron? Pero mañana la Maico, pea, y con lo cual mañana mi otra edición va a topar de castellano, había hebreo, Pero alguien me estaba diciendo, ¿dónde estaba acá? Si tiene importancia o no. Bueno, en cuanto al nombre de los discípulos del Mesías, no enmarca tanto, no, eso es grave. Pues ya ni cuando que la tera es tera. Si vos te llamas Juan Perico, ¿verdad? Y en tu documento figura Juan Perico. Oye, ahora lo estábamos ahí de José Urraca allá. Ya estás a Eveima, allá es un cambio de nombre. Entonces, ya te cambiaron el nombre, ya no viene, no es la misma esencia. Es bien malanderera, ¿verdad? Pero vos tu nombre es José Perico, Juan Perico. Bueno, pasó con el nombre del Mesías. El nombre del Mesías es en hebreo y se cambió en griego. En griego yo cambia latín vas allí otros oye traducir con la jera uno pego el mismo pego Jesús de ella el mismo de la
Yahoshua o la Yeshua, la muite hebreo, pero no. No, los nombres no se traducen. No se puede traducir los nombres. Eso es por la Real Academia Española y de la tera es tera. Eso no se cambia. Me captuino, de traducir, tera traducir. Porque vos lo que haces al traducir un nombre, vos le cambias el nombre. Eso no se hace. Todos en cada nación registrado con un nombre y ese permanece. O sea, el problema de cambio de nombre de esto vamos antes de aquí de y esa misma chico aparece en de hebreo que viene la Santiago Herrera Jacob Jacob esa dale mire esa para la hebreo que hoy no es este el carpintero el hijo de Mirjam y hermano de Jacob de Joseph de Yahudá y de Shimón Guatamina y de Shimón añade ya sama va chico sama Pepe Simón. Ahí está. José, Joseph. Yahudá, Judá. Simón, español, vea. Simón, hola, érate. Simón, de Shemot, de llamado, de llamar, de algo así, de escuchar. Bueno, te hayas analizado la yajata o la. Los nombres en hebreo tienen significado que le caracteriza a la persona. Por eso que el nombre del Mesías tiene incorporado el nombre acortado del Padre, tiene sentido profético. Tiene relación en unidad con el Padre. Bueno, así que, hermano querido, el nombre del Mesías cambiado, o ese es lo que es un poco más grave porque doctrinalmente pues, hay problemas con eso. Con los nombres de los discípulos, cuando en Hindu están los discutidos. Increíble, o sea. A ver, Jacob, no Santiago. No, su verdadero nombre tiene que ser Jacob, no Santiago. Más ver, yo discutí. O Miriam. No, la jera tengo, Miriam. No, María. Nadie discute. Pero cuando se trata del nombre del Mesías, tu Pepe ya no geñan de espada porque es doctrinal, ¿sí? Y tiene que ver con la intercesión. Pepe la tema. Bueno, nota. A ver, ya mira, mira, nota de Marcos 6, 2 al 3. Las preguntas que surgen en el verso 2 y 3 se debe tomar de las personas. Se debe tomar ahí de las personas que eran incrédulos respecto a la misión del Mesías. No podían creer que de una familia humilde pueda salir un profeta y un Mesías. Quizás por eso como que se preguntaban, ¿no es este el hijo del carpintero José? Como queriendo sacar a flote la humilde profesión. Pero yo creo, yo creo, hermano, que la profesión no era forma de humillar a la persona, porque en esos tiempos, por ejemplo, y hasta ahora, no porque yo sea carpintero, porque sea albañil, yo soy, hacemos la mitad sea plastata y no sé, ahí de carpintero, va. No, yo me siento orgulloso porque soy carpintero, ¿verdad? Y el albañil, va, él es albañil, va. No, y es albañil. O sea, eso no se puede. O sea, en el tiempo del Mesías, no creo que hayan usado eso para. Pero sí, puede ser que a lo mejor vender es ese piola con carpintero, familia, peango carpintero. Pues esa es la profeta, ese vio la Mesías, a lo mejor Pepe sí que no güero viejo y la Mesías la pea con familia no se taja la Mesías por lo menos puede ser que suceda eso, ¿verdad? Bueno, otro comentario. Padres y hermanos, los padres y hermanos del Mesías son conocidos de la aldea.
de eso no había duda, pero de que de Nazaret surja un profeta y Mesías, eso sí es dudoso. Quizás eso fue el problema de ellos, ya que decía claramente que el Mesías tenía que nacer en, en Belén, como se habló la vez pasada. Ahí. Bueno, a lo mejor ahí. Mover la Mesías la nación tiene que venir de Belén, pero eso yo ya expliqué ya. Si un año se explicaba, me curi. La pues está escribiendo la historia del Mesías y oye yuca se hawe supe que oye era hawe hit Michael cuata upea. Y antes ya con la escritura tenemos documentos. Ellos no tenían cuando ellos ni idea tenían qué es lo que pasó. Y eres para el Mesías y la Nazaret. ¿Cuándo y cuál iba? Pues ñandego es fácil de opinar porque nosotros tenemos documentos que nos dice qué pasó. ¿Cuándo y cuál? Entonces a lo mejor upeo traicionar y sube, pues ese vio la Nazaret, ahorita la ese vio, a ver, no, pero tanta ya Belén y la o no sea la para vio allá poco territorio allá. Porque ellos desconocían el historial de la infancia y el suceso del Mesías. Hay que tú ya muy ahí. Sí, hay referencia, dice en los libros proféticos de que también el Mesías vendría de Galilea o pasaría o estaría por ahí. Galilea. Ya es Shami Isaías, pero revisamina Isaías, hermano. Hay unas partes en Isaías, capítulo 9, capítulo 9, versículo 1, 2, 3, 1, 2, baby. Usted se va a mencionar algo de obra mesiánica en Galilea con relación a este Yahoshua. Mateo 4, 14, 16. Y a mí, a ver, y en esos versículos van a encontrar que sí, probable, Isaías pues, le nombró a él. Hay profecía de que él por lo menos iba a andar por Galilea. Pero a lo mejor desconoce ahí. Pues, la gente por ahí encuentra la mopa o nacer y la Mesías por ahí encuentra la Modipo Corre o la Isaías, por ejemplo. Ya mañana va a ser interesante. Isaías 9. No, pero eso es tiempo, pero es importante, vea. Creo que estaba Isaías 9, sí, capítulo 9, versos 1 y 2, vioina. Es de un Mesías que iba a aparecer por. No, que esa pueste ese hermanito, ya que la petoca se vete, a ver. En la amén, sí. Isaías 9, 1 al Dora. Sí, se mandó a ver que ver estudiar Isaías 9, 6 abrir ni debate y caso. Bueno, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempos que en tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Isra, pueblo que andaba en tiniebla y vio gran luz, mas los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Viste? Aquí habla del caminar, del pasar, del actuar del Mesías hacia esa zona de Galilea. Claramente, Mateo 4:15, referencia, ¿saben? Mateo 4:15, Mateo 4:14, 16, Lucas 1:79. Ahí tienen todas las referencias. ¿Viste? Entonces, hoy menciona al Mesías por Galilea.
Ahora, el hecho de que ellos no acepten eso, pues ya no hay cuadro, Mercedes y digo la. Bueno, hay otro aquí comentario, guri, sí, literal, era el hermano de. No, se llama, ya explica para más bebé, güey. Mm. Sí, estos nombrados aquí son hijos legítimos de José y María, literalmente hermanos y hermanas de sangre del Mesías, pregunta. Sí, son, o sea, el legítimo de María y de José. Esto que se citan acá. Ya Judacuera vio. No van a ser adoptados jamás. La escritura coge Itaguri Huesarie. No, estos son, sí, son hijos legítimos. No hay evidencia de que hayan sido adoptados. Allí Reina Valera, a mí no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. A ver, otro año por andúa a las pintas. Ya expliqué yo, este hermano querido, pero ya yo te repaso tipo y claro que sí, son de donde Pío dice que son primos hermanos. Oye, uno ve no vea. Y a la misma, y disculpen los hermanitos de esa congregación, pero en la misma Biblia de ustedes yo le voy a mostrar, a sacarme, a pejecátame, a petopata que sí, María tuvo hijos, aparte del Mesías. Pues este es el problema, entonces, ¿en qué es el problema que María haya tenido hijos aparte del Mesías? Bueno, a ella nada, ya. Pero sí al dogma de la fe de esa religión. Que María, que tuvo un hijo, que permaneció virgen y que no tuvo más hijos después. Pero la escritura es clara, mis queridos hermanos. Bueno, aunque me por andún de ahí no me refuta ya. Pero me puedo dudar más y vio. Nuestros sacerdotes y demás siempre nos dicen que cuando se refiere a hermanos del Mesías, que son primos hermanos, no necesariamente es hermano de sangre. No, en este caso, en el contexto y con el versículo que yo lea, hijo de María. Va, esa tanto se puede ya esa mí la versión, va, eso. ¿Cómo está ahí en Latinoamérica? Biblia latinoamericana, ¿cómo está ahora? Hoy paso de latinoamericana, a ver, pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, Apillama ahí cuando le pone es un hermano, para la venemos cañera. Un hermano, o sea, ese es un hermano de la congregación, este es un hermano de la iglesia, un hermano, pero que no es de sangre. Cierto, pero es cuati error, ¿verdad? A veces, oye, abrirse la se sacó tuya, hijo, por andúbese. Va, eres para la pendeduda hoy. Sí, pues tiene, el hijo de María es el Mesías, y los demás son sus hermanos, pero ese es un hermano. O sea, hay con ya revisaste ya el texto más antiguo del Hueve ya Villata por la ya es a mí, a ver, y no es este el carpintero, hijo de María, ya, Reina Valera, por fin le dio uno bueno, a ver. Va, Jaico. No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob. Ya le pone si Reina Valera no te pone una y ya es pillamoina. Y sí, y justamente, a ver, con Biblia, a la de posición de los hermanitos de esa congregación. A María no le afecta para nada que unos cuantos eso, porque esa era una costumbre entre los judíos. Nadie le va a cuestionar eso. Cuando más está en familia y más bendecido, era la costumbre.
Pero el problema está en la religión, donde dice que María solamente tuvo un hijo y que es el Mesías y que permaneció virgen. Entonces, ¿qué hicieron? Adulteraron acá este versículo poniendo ahí un César, y término pea con palabra vigina. Tiene su término, orecola y término oye, muy a peixe. Igual que pasa con en Juan 1:1, ojo, y términos. Pero bueno, lo que sigue ya es a lo práctico. Esta palabra no tiene que estar acá. Ya es a mí, Septuaginta. Ya veo qué tipo de vea. 6:3. No es el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacob. No dice un hermano. Entonces, Pepe ya Peta llama, pongan en círculo rojo, como les suelo decir a los alumnos, pero ya de falsificado y traducido, y jabe ya muy en rojo, ni. Pero apenas llama más la atención. Ahí hace la diferencia, una letra hace la diferencia. Y se le agregó, porque ese no tiene los versículos más antiguos, no tiene eso. Entonces cuando hay un hermano, espérate, hermano, un hermano más de la congregación o de la familia así, de primo, wow. Pero no, estos eran hijos de María. Hijo de María, o sea, nacido de su vientre será. Otro punto que acá ponen que no pudo haber sido hijo de María de sangre, porque no pone el nombre del papá de ellos, que sería José. No aparece. Esa Halanda y por no moriría a ver. Y Ana Pico sí o sí. Acá está su papá María, su papá José y su mamá María. Halanda y yo pecho guaunda a Evi. No, Peña no anda esa refutación. Probablemente aquí José ya, o no manera acá, ya porque no se le encuentra más. Él en muchos puntos, entonces en esta parte de la José no aparece, y entonces uniendo la ley y la escritura. José dejó de aparecer ya. ¿Cuándo fue la última vez que encontramos algo de José? Probablemente se corregimina anga pear. El Mesías, oye, o cañón de templo, ve. 12 años de el Mesías. A partir de ahí se le nombra que a su papá y eso se fueron a buscarle. ¿Ok? Y la iglesia, la iglesia misma decía que hay una tradición donde posiblemente José pudo haber muerto en una escaramuza donde se confundieron justamente a Sao Baby, y hubo una escaramuza de los rebeldes judíos contra los romanos, y que probablemente los romanos accidentalmente le mataron a José. Pero es una tradición y de la iglesia católica, che, papá. Y probablemente si fue así, no, eso lo mandó mal a José, eso ahí todo apareció esta Pepe. Veamos el tema. Pero eso no quiere decir que estos no hayan sido hijos de María, porque José ya no hay por ahí más agüere. Bueno, vamos a lo... ya, vamos a algo más serio. Mateo 1:25. Mateo 1:20. Hay puruta la Biblia, hermano Cuera. Yo sé que no están refutando, ustedes están preguntando, pero latinoamericana, para que ya se solucione de una vez, porque siempre estoy teniendo la misma pregunta en cada ya toca saber los hermanos de hijo de María, hermanos del Mesías, siempre mañana. Pero el problema, se la topa, vea, el problema está entre los hermanos católicos que los evangélicos. Los evangélicos, los hermanos evangélicos no cuestionan mucho pero cuando es del catolicismo siempre en este caso pregúntalo ya o qué dudáis, güey. Va a ver primera, ¿en qué capítulo teníamos que ir? ¿Sabes? El año 1:25. 1:25. Pero ya responder tamaño para mañana de programa. 1:25.
Mm. Y sin que hubiera tenido relaciones dio a luz un hijo al que puso por nombre Mesías. Bueno, y este versículo usan para decir que solamente el Mesías es el hijo. Un hombre, Mateo 1:25. De cualquier cosa, peas a escuela y justamente a ver orucado ir a la pepa en la 1:25 hora. Bueno, y yo quería ir a este para por eso ni contradecita, hemos hecho la peamba es y no a ver. Y sin que hubieran tenido relaciones dio a luz un hijo que le puso por nombre Jesús, Mesías, Yahushua. Bueno, viste, María Virgen. A él no le comemos más bebé, ni no le cuesta relaciones, que pea que amor, todo el embrollo de la doctrina. Pero la misma Biblia latinoamericana, Lucas 2:7, ok, Pepe ya está Lucas 2:7, ¿ves? Mi otro versículo, Pepe, eso no tiene nada que ver, de primo hermano, no cuadra, ¿verdad? Por eso no estoy leyendo, pues vamos ya al grano. Pues te la hora. Lucas 2:7. Esto es para evidencia para algunos hermanitos de esa congregación que están escuchando el programa y que quieren salir de esta duda, ¿no? Le comprendemos allá, están dudando, a lo mejor la respuesta no me hemos hecho la congregación, porque ahí no creen ellos estas cosas, pero mirando Lucas 2:7, dice, verso 6, mientras estaban en Belén llegó para María el momento del parto. Biblia latinoamericana, Biblia católica. Verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ello en la sala principal de la casa. Le dio a luz a su hijo y dio a luz a su hijo primogénito. Va a ser la primogénito, primer hijo de la mujer. Si decía, y dio a luz a su hijo unigénito, un teórico, a su hijo único, pero acá dice primogénito, quiere decir que es el primero de otros, el mayor. A Pepe ya como la evidencia. Ahí mismo dice primogénito, no puede ser, porque allí peruca Lucas, Mateo 1:25, donde siempre se usa para decir que María no tuvo más hijos, bla bla bla. Japey Lucas y no, último. Ahorita vio contradicción. Se entendió mal, no, Mateo 1:25. Ahí no te está asegurando eso, pero se malinterpreta para validar una doctrina de que María no tuvo más hijos. Pero ahí no está diciéndolo eso, Mateo 1:25, no iría un momento. Pero Lucas 2:7, ya hoy te mandé. Este pasaje, la Biblia católica dice, y dio a luz a su hijo primogénito, primer hijo nacido, hijo nacido primero, hijo mayor de los demás hermanos. O sea, ahí ya te dice todo. Así que, hermano querido de esa congregación, que ya puedo hacer preguntas, ya veré cómo la respuesta. ¿Tuvo más hijos María? Esto que se nombra aquí en Marcos capítulo 6, verso 3, sí, inclusive dice que el Mesías orecó y hermana de Intelajera, pero tenía hermanos de sangre, porque él era el primogénito, el mayor. Sí, por ejemplo, nosotros estamos 6 hermanos, 3 cuñas, 3 cuñas, y yo soy el primogénito, soy la mayor. No soy el único primogénito. ¿Me pillaba? Entonces, cada familia donde tiene más de un hijo, a eso al primero se le llama primogénito. Cambia, investigando, a topata ciertos autos. Oye, tema, pisa, ya me ya pude venir en poco este día Aragua. Abu llegue ya puse acá agüero y yo esa de yo topata con éramos, shalom, bendiciones, hasta mañana, mante.